Vale, pues empezamos. Bueno. Buenos días, Julia. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es, ¿por qué haces cine? Esa pregunta, la respuesta a por qué hago cine creo que debe cambiar un poco a través de los años. Creo que cuando empecé a hacer cine, obviamente era porque me fascinaba mucho la imagen, había algo casi onírico. También era, digamos, yo crecí en los años 80, era la fascinación de un tipo de cine. Y siempre pensé que era eso, la imagen, la sala oscura, esa situación envolvente, el silencio. Y después tuve una experiencia que me hizo repensar si era eso realmente para lo que era para mí el cine. Que es después que tuve a mi primer hija, había estrenado Hermanas y fui a ver al cine una película de Naomi Kawase en Buenos Aires. Y antes de entrar me dijeron, la película es en DVD. Y entonces yo miré como digo, vamos a pagar para ver un DVD proyectado en una pantalla grande cuando podría verlo en mi casa. Y en ese momento dije, sí, quiero entrar y quiero verla. Y ahí entendí que ahora yo miro cine porque me da un tiempo. Más que la gran imagen, ya no me importa tanto la gran imagen. Y creo que no solo a mí, creo que hay un montón de gente que hoy ve por una necesidad de estar en otro tiempo y en otro espacio. Y ya la calidad de la imagen, si bien obviamente puede ser excelente, no es lo que me lleva, esa cosa medio onírica, esa cosa de... Lo que sí creo que me da el cine todavía es una experiencia de tiempo y espacio muy diferente al mío. Es todavía un lugar en el que jamás chequeo el teléfono, en el que jamás hago otra cosa, que no interrumpo. Cuando estoy viendo algo en cine no lo paro, si lo estoy viendo en la computadora sí. Una entrega mía de tiempo que yo, no es casual que me acuerde que acababa de nacer mi hija, porque lo que yo pensé es, yo no puedo ver una película con esta entrega en mi casa, aunque tenga los medios tecnológicos, este transporte solo me sucede en una sala de cine. Y creo que sigue siendo la razón por la cual el cine para mí tiene mucho poder, es por el nivel de entrega que yo como espectador le doy. Y como directora también me cambió mucho la manera de pensar qué es una película, porque yo hoy que sé lo que toma hacer una película, que sé que hoy cuando empiezo una película, hoy que estoy escribiendo la próxima, sé que tengo 1 o 2 años entre el desarrollo del guión y la financiación, otro más para que voy a estar con esa misma pregunta, con esa misma historia, con esos mismos personajes 3, 4, 5 años. Antes eso a mí me frustraba porque decía, ¿cómo toma tanto tiempo algo que no dura 90 minutos? Y ahora es como que ya pasé de esa frustración y soy muy consciente de que yo estoy haciendo al hacer una película hago una cápsula de tiempo y que va a ser densa y que esa densidad y que ese néctar de tiempo tiene valor también en cuanto a cómo yo vaya viviendo ese tiempo, que no es una espera o es una espera activa, ¿no? Entonces yo te diría que ahora, ¿por qué hago cine? Porque el cine concentra experiencia, vivencia, espacio, tiempo, personajes, y a mí me ayuda a pensar preguntas que para mí son esenciales. El tema es ese, que una vez leí una entrevista a un matemático que decía que los matemáticos tienen que elegir una bella pregunta porque es una pregunta con la que van a tener que vivir quizá una década, ¿no? O más, o quizá toda la vida y no podrán resolverla. Y entonces ahora yo soy muy selectiva en cuáles son las preguntas, porque sé que voy a pasar 5 años estudiándolas, ¿no? Entonces tienen que tener una cierta profundidad. Qué bonito lo que has dicho, sobre todo en néctar de tiempo. Sí. Bueno. Me acordaba de Benedetti, utiliza mucho esas palabras, ¿no? Sí, sí, sí. No lo sé, te lo voy a preguntar. Tus 2 primeras películas a mí me transmiten autobiografía, tiempo vivido por ti. Sí. O sea, capturar un tiempo vivido por ti y ficcionarlo. Sí. Nadie nos mira, me parece ya no es un tiempo vivido, es la directora que observa un tiempo diferente al suyo, un espacio diferente, un lugar diferente, pero le sigue interesando el alma del personaje. ¿Es así o me equivoco? Te equivocas. Yo llevo 20 años entre Estados Unidos y Argentina.
Y si bien quizás parte de esa experiencia es que es un mundo en el cual soy extranjera, creo que mi extranjeridad en Nueva York está contada como muy desde adentro, en ese malestar de sentirse extranjera permanente. Y también creo que quizás lo que lleve a pensar eso es porque, bueno, el protagonista es un hombre, pero para mí fue, digo, sí hay observación, pero hay mucho de historia vivida y de historia personal, y para mí, digamos, de alguna manera Nadie nos mira es el relato, es como si fuera una foto vieja mía, ¿no? Es el relato de esos años y de ese dolor y esa sensación de no poder de los primeros años míos en Nueva York. Cuando yo fui a estudiar, trabajaba de mesera, trabajaba de niñera, sentía que las historias que yo quería contar no terminaban de ser comprendidas, sobre todo por los posibles productores o los posibles colaboradores que tenían en Estados Unidos. Volví a Argentina como Nico, pude hacer mis películas, pude hacer una serie de documentales, estuve a cargo durante un tiempo breve de un canal público, me sentí muy rodeada de comunidad. Y en algún momento, como un posible nuevo crecimiento, me llamaron para dar clases en Estados Unidos, volví a Estados Unidos, y si bien ya era profesora, madre, ya no tenía la misma herida que tenía el Nico, lo que para mí fue muy fuerte es que me volví a encontrar con esa frustración. Creo que lo que volvió a activarse fue esa cosa de no me quiero perder en la traducción, no quiero hablar en los términos que hablan ellos, de redención, de héroe, de salvar, de todas esas cosas de la narrativa americana más industrial, para decirlo de alguna manera. ¿Y cómo hago para no perderme, para poder hacer la película que yo quiero hacer? A mí Nueva York como ciudad no es que me encante para mí el problema no es tanto qué es la ciudad, sino quién es uno en ese lugar, ¿no? Entonces hay momentos que New York es muy linda, New York como ciudad es muy linda. Yo siento un poco que está sobrediseñada. O sea, a mí me pasa que yo camino por Barcelona y hay lugares muy diseñados, pero hay lugares que se sienten muy reales y en donde yo siento que hay algo mío que hace como... y que uno se puede imaginar sentándose hasta en la vereda. Hay algo de adueñarse de los espacios que es mucho más difícil en una ciudad, sobre todo en Manhattan, pero en buenas partes de Brooklyn ya empieza a pasar esa cosa del sobrediseño, que todo tiene como una función y está pensado para que uno actúe o se mueva de una determinada manera. Pero mucha de esa tensión que yo había vivido y que es la que lleva a Nico de no encontrar dónde encaja, no es memoria, es... presente, digamos, o sea, no es algo que me sucedió hace 10 años, es algo que reviví en esta segunda etapa y creo que fue lo que me llevó a querer contar la historia, ya con una cierta distancia, ya observando al niñero, ya no siendo más la niñera, observando al actor, pero también con una sensación de algo común, de un malestar que quería explorar, ¿no? Es más como un estado de ánimo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí, y lo que es muy fuerte es que yo me di cuenta, o sea, la película se fue definiendo sin que yo entendiera cómo definirla. Lo primero que me preguntaban los productores, porque obviamente tuve muchas reuniones con productores americanos tratando de hacer la película, norteamericanos, y era, pero ¿esto es una comedia o es un drama? Porque la película tiene momentos más light, ¿no? Más livianos. O es una película gay, o es una película de directora mujer, o es una película latina, o es una película india-americana, es en español o en inglés. Y era una cosa así muy anglo para mí de las etiquetas, de necesidad de etiquetar, que tiene que ver con, obviamente, estrategias de marketing, entender cómo se llega a un público. Pero una de las cosas más lindas que tiene la película es que es una película que se relaciona hoy con un público latino, con un público gay, con un público de directoras mujeres, con un público general, con gente que le gusta ver New York, con gente que entra desprevenida y le toca en algún lado, con gente que tiene familia inmigrante. Bueno, sí, es que lo sabía, o sea, no, es que para mí justamente lo que yo quisiera que uno pueda entrar a cualquier película, no solo en la mente, la mía, con un cierto estado de apertura e inocencia y que la película lo lleve a uno, no el marketing de la película, no el tráiler, no la comunicación previa, sino que sea la película la que invite al viaje. Y eso es cada vez más difícil, porque todo viene ya muy segmentado, ¿no? O sea, ya desde Facebook se sabe o desde cualquier otra red social qué es lo que vos consumís y entonces te lo van a vender por algoritmo en relación a otra cosa que ya consumiste.
Y es triste eso, la verdad, porque a mí yo he hecho grandes accidentales descubrimientos de libros, de cine, porque entré a una sala, porque me gustó el título o porque me gustó el póster o porque no tenía nada que hacer y confiaba en que ese cine programaba cosas interesantes y entré. Hay algo de entrar desprevenido que es muy importante en la experiencia de ver una película. La aventura, exactamente. Que es una de las cosas, yo ahora doy clases de cine y me doy cuenta, por ejemplo, yo le digo a los chicos que tienen que buscar referencias visuales que no sean de películas, sino de fotografía o de arte. Y el problema de Google o de cualquier algoritmo es que se busca temáticamente y una referencia visual no es temática, es otra cosa. Es un color, es una textura, es una sensación, no es buscar, digamos, ¿cómo encontrarías a Baltus? Pones gatos, pones niñas, ¿qué pones? Entonces te aparece pornografía, o sea, hay algo ahí que hay una cosa de la búsqueda del bueno, lo que digamos se llamó el flaner, ¿no? Como la cosa de la persona que camina y encuentra y ve y observa, que desgraciadamente toda esta generación del internet que está acostumbrada a buscar temáticamente se la está perdiendo y va a ser un tema para los nuevos realizadores, cómo encuentran sus referencias, sobre todo en lugares que empiezan a parecerse mucho, que están muy producidos, muy diseñados, de acuerdo a un gusto internacionalizado. Eso lo empezamos a sentir en ciudades, en hoteles, en restaurantes. Es un tema cómo vamos a encontrar nuestros lenguajes visuales cuando hay una homogenización de ese lenguaje, ¿no? A mí, viendo tu película, me acuerdo de una frase que siempre me obsesiona, es un ser extraño en un lugar extraño que también es extraño de sí mismo. Sí. ¿Y de quién es esa frase? No lo sé. Ajá. Se me acaba de ocurrir, pero seguramente la habré leído. A mí la extrañeza que tiene toda tu película, o sea, me conmueve ya desde el primer momento. Desde el primer momento con las niñeras que pasa, el otro llama a la policía, se van y tal. Dejan muy claro lo que es ser extraño en una ciudad extraña y después descubrirás que este señor es extraño, que por un motivo u otro no puede volver a Argentina. Sí. Y me encanta esa extrañeza del personaje y el actor lo transmite muy bien. Me gusta cómo fue la construcción del guión. Costó mucho encontrar esas situaciones para interpretar esa extrañeza. Sí y no, porque son cosas que yo llevo, o sea, creo que son eso que te digo como cuestiones observadas. El guión jugaba mucho con lo que uno piensa que es el personaje y lo que no es, o sea, y era más fácil ponerlo en palabras que en imágenes. Por ejemplo, vemos un chico joven en un parque con un bebé, pero no es el papá. Después lo vemos en una fiesta, pero no es invitado, es camarero. Después lo vemos con una mujer, pero no es su mujer, es su roommate, y esta mujer se va a ir con otra mujer y él se va a quedar durmiendo en su departamento. Ah, no es su departamento, es el sofá. Y está bailando, qué sé yo. Ah, es gay entonces. Ah, y esta mujer que es la mamá del bebé no es su ex mujer, es su amiga que le está dando dinero y el bebé es su trabajo, no es su bebé, es niñero. Todas esas capas de construcción para mí en el guión eran más fácil de dirigirlas porque yo decía, no es papá, digamos, esto es una cosa que tiene que ver con el lenguaje visual. La palabra no es muy fácil de usar en lenguaje y es muy difícil de construir en imagen, porque una vez que yo te muestro un chico rubio y te digo, no es norteamericano o no es, o sea, este es latino, el no es más difícil de armar, ¿no? O este no es el papá, es más difícil de ir contando. Entonces había algo que en el guión fue más fácil de ir armando esa identidad, que es todo el tiempo, no te creas del todo lo que ves porque no es, vos lo ves blanco y medio rubio y te imaginas que tiene dinero, que es norteamericano, que pertenece, y después te enteras que es latino, que no tiene dinero, que no tiene papeles. Toda esa deconstrucción llevaba a veces como demasiado tiempo en el armado final de la película, y la edición de la película fue muy difícil porque, así como te decía que uno tiene que tener una pregunta que... Yo tenía muchas preguntas para esta película, tenía que ver con la identidad como inmigrante, con la identidad como hombre en este siglo, o sea, como hombre gay, pero sobre todo como hombre, ¿no? O sea, me parece que la película se hace más preguntas sobre la masculinidad que sobre la homosexualidad. La masculinidad. Sí, sobre ese rol de hombre, niñero. Sí. Creo que las preguntas que se hace tienen más que ver con la masculinidad que con la homosexualidad en sí.
Y como latino, como actor, como esa idea de éxito o de fracaso, de idea de éxito individual, de éxito como celebridad, como reconocimiento, como marquesina, como likes o como lo que llamen en Instagram o en como Facebook. Si vivir no fuera suficiente. Sí. No, y sobre todo que para mí, yo creo que el reconocimiento hacia el otro, esa idea tan falsa de lo que es tu propia vida. Muy pendiente de la mirada del otro. O sea, ¿por qué? Porque a él se le... O sea, creo que es un problema, a veces los actores necesitan mucho de esa mirada del otro, pero en el caso de Nico está potenciado porque es alguien que depende mucho de la mirada de ese otro que no lo mira, que es productor, que ha tenido una situación de poder con respecto a él, que lo hizo de alguna manera, ¿no? Entonces él tiene que poder rehacerse solo, verse a sí mismo, reencontrarse, y es un camino largo, pero bueno, lo hace. ¿Fue difícil encontrar a tu actor? No, es más, escribí para él. O sea, a Guillermo... ¿Lo has visto? Sí, Guillermo en La Bollita hace un papel muy chiquitito. ¿Ah, sí? Yo lo conocía. Guillermo hablemos un poco de Guillermo Fenning porque me gusta hablar de él. Guillermo yo lo había visto en televisión. La Bollita yo la vi en el 2009. Por eso, cuando lo vas a reconocer porque es un papel, porque es interesante lo que sucedió. Yo lo conocía como actor de la televisión. O sea, él empezó trabajando en televisión, un poco como mi personaje, como Nico. Yo uso en la película muchas de estas como cuestiones reales, ¿no? Y después él empezó a trabajar más en cine independiente, inclusive dirigió una película con su hermano que se llama Caíto, y en un momento me lo encontré de casualidad en una esquina y le digo, estoy por hacer una película que casi todos son no actores, pero justamente como es una comunidad alemana en el campo y tanto Guillermo como yo no somos de Buenos Aires, nací en Paraná, crecí en Rosario, de una parte del litoral, y él es de Santa Fe, él es de Córdoba, en Marco Juárez, que es muy el límite entre la provincia de Santa Fe y Córdoba. Hay algo en común que tenemos, que venimos de pueblos más chicos, entendemos el mundo rural, sabemos hablar con la gente de campo de una manera que no sea arrogante o abayazadora. Hay algo de saber estar distinto, y entonces yo dije, para mí sería muy bueno si vos podés venir, porque muchos no son actores, y yo había visto, que es algo que aprendí con Walter Sales cuando hice Diarios de Motocicleta, que es muy bueno cuando uno tiene situación con no actores o con extras, poder tener dentro del cuadro gente como que ayude a dirigir, ¿no? Entonces sé que con Guillermo me iba a llevar muy bien. Le dije, es un papel chiquitito, o sea, les venía de hacer protagónicos y él, de una manera muy linda, muy amigable, muy humilde, me dijo, no existen los papeles chicos. Ay, qué bonito. Y es que no existen papeles. Sí, y él vino. Y vino al rodaje, y entonces hacía como si fuera como una especie de, bueno, lo que en español, como si fuera un personaje complementario del rival de Mario, que era alguien que no era actor, y entonces ayudaba como a generar un poco más de tensión. Si veía que la escena se caía, la podía remontar. Está en pocas escenas, nadie lo recuerda porque está tan bien mimetizado con el resto que nadie se acuerda, pero yo ahí, allí, ¿no? sí, exacto, que eso es el éxito de él, que también, por ejemplo, en La Bollita, el personaje de Mirela Pascual, que es maravillosa, que es esta actriz uruguaya, que es la madre de Mario, es actriz y es uruguaya, pero ella también consiguió mimetizarse con ese paisaje y no hacer una... O sea, hace una actuación brillante que no descolla, no rompe el cuadro, ¿no? Sino que al contrario lo potencia, ¿no? Y en el caso de Guillermo, después de eso quedamos amigos, yo empecé a pensar esta historia, hay algo del tipo físico de Guillermo que me servía mucho para contar este latino que no encaja en lo latino. Él nunca había vivido en Nueva York, él no habla inglés bien, entonces estuvimos un año, mientras yo iba escribiendo le iba pasando los guiones, y estuvimos un año con él haciendo como un coaching de inglés. Y cuando yo me di cuenta que su inglés iba a ser siempre un obstáculo, creo que ahí fue una de las cosas que entre la gente de casting y yo estoy más contenta de haber decidido. Reescribimos la película para trabajar el inglés como obstáculo, para no decir, porque yo ya he visto actores muy buenos, algunos de ellos españoles, totalmente
Sí, atados y tensionados por el idioma y con unas actuaciones muy que uno siente que se resiente mucho su trabajo. Entonces dije, yo no quiero caer en el mismo error. Si él se va a tensionar, que se tensionaba, lo voy a usar y lo voy a hacer en determinadas escenas y voy a ver cómo cambia él ante Cara o ante Carrie, o sea, las escenas en las que tiene que hablar en inglés comparadas, o sea, que uno vea cómo le cambia el cuerpo, porque esa es la verdad, ¿no? Entonces fue muy bueno, ya sabiendo quién era el actor, reescribir, y todas esas líneas de diálogo preciosas, bien escritas en inglés, volaron y se convirtieron en líneas más reales, más peleadas con el idioma. Y otra relación que cambió es el personaje de la madre del bebé iba a ser norteamericana, pero había una necesidad de intimidad para que ella confiara en él, que se podía dar en español, y ahora estoy súper contenta de que sea, justamente fue uno de los personajes que discutimos, que es una argentina asimilada, es una especie de espejo inverso, ¿no? Es lo que Nico no es, y ella le propone, vos deberías hacer lo que hice yo, casarme y entrar, pero justamente por eso es interesante, porque si hubiera sido un personaje americano no hubiera generado ese vínculo, pero sobre todo ese espejo inverso, de decir, esto es lo que tenés que hacer. O sea que al final gané con ese obstáculo, con ese impedimento que fue no poder hacer esas escenas en inglés, ¿no? Da más miedo, ¿eh? Es cuando la peli se convierte más en una peli de terror, ¿eh? Los encuentros y sobre todo lo que le dice, que no lo vamos a desvelar para que sí. así la gente le sorprenda como a nosotros. Sí. O sea, da más miedo. Sí, no, y es también un contraste fuerte, y también creo que lo que nos hace ver, así como hay gente que siente que yo adoro el personaje de Nico, pero es un personaje mentiroso, ladrón, impostor. Es un buscavidas argentino, orgulloso, pero así todo uno se da cuenta que tiene una nobleza, que él no es capaz de hacer lo que hizo ella, que es casarse por los papeles, ¿no? Ahora para terminar, Julia, me gustaría que me dijeras que si recuerdas qué película cambió tu mirada como espectadora o una de ellas. Muchas, por suerte. Muchas películas cambiaron mi manera de ver. Te diría que la adolescencia fue un momento clave, porque fue el comienzo de la democracia en Argentina, y muchas películas que habían estado prohibidas llegaron. En el 83, ¿no? Exacto, y yo justo, mi madre era socia del cineclub, entonces tenía la suerte de que, aunque tenía, no sé, era 14, 15 años, parecía más grande y pude ver muchas películas prohibidas. Desde Portero de Noche hasta, o sea, vi todo Fellini, vi todo Fassbinder. Fassbinder es raro porque es algo que vi de muy chica, casi demasiado chica te diría, y como que después no lo revisité, y ahora hace poco he vuelto a ver sus películas, he vuelto a ver Las amargas lágrimas de Petra von Kant o La angustia corroe el alma, y bueno, Querelle, una película fuertísima, o sea, me impresiona todas esas películas que vi de tan chica, a los 15, 16 años. De Medianoche. Sí, bueno, Brad Davis, yo estaba enamoradísima de él. Entonces, digo, son muchas las películas, pero creo que ese momento de mi vida en el cual de golpe vi Fellini, De Sica, Fassbinder, Wenders, fue un momento de descubrimiento permanente, y me quedó como, no te diría me quedó como un mundo de todo eso, sí. Pues Julia, un placer hablar contigo, bueno. Gracias por tu película, por tu trabajo, y yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima película, muchas gracias.